Hola chicos. Hola chicos. Hola, profe. ¿Me escuchan? Hola. Profe. Hola. Hola, profe. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Mira. Bueno, vamos a ver si en la clase pasada habíamos llegado, creo que hasta la 12. Vemos el PowerPoint, ella está grabando la clase. ¿Cómo? Mira, ahí está la profesora, acá estamos todos. A ver, vamos a poner el audio más fuerte para que me escuchen bien. Bueno, digo que en la clase anterior habíamos llegado hasta a la diapositiva 11, habíamos terminado. ¿Sí? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, vamos a recordar que en la clase anterior dimos los principios de las obligaciones, los elementos, los efectos, la prueba, que fue el último que vimos, creo que fue la prueba. El tema es que la existencia de la obligación no se presumía y que era restrictiva, la interpretación siempre iba a ser restrictiva y que habíamos insistido con que, recuerden siempre que existe el favor de Vitoris. ¿Se acuerdan el favor de Vitoris? Era que, no sé por qué estamos torcidos, pero bueno. A ver, estoy torcida, ¿no? El favor de Vitoris, ¿se acuerdan lo que significaba el favor de Vitoris? ¿Se acuerdan, chicos? El favor de Vitoris era que si la prueba no era tajante, iba a estar a favor del consumidor. Claro, exactamente, que hay en este caso es a favor del deudor, que siempre, si se interpreta, hubiese una discusión en la interpretación y la prueba no lo resuelve, se va a estar siempre en favor del deudor, en favor de Vitoris, que es lo mismo que pasa con el consumidor y con el usuario, en la defensa del usuario y consumidor, lo mismo. Bien, entonces necesitamos probar, como habíamos dicho que esto es fundamental, el tema de la prueba. Por eso tenemos que tener todos los elementos de prueba. Chicos, cierre el micrófono para que no se acople y vaya, si tiene alguno que preguntarme, lo va abriendo. Bien, entonces vamos a ir a la 12, que esta es la ubicación que tenemos en el código, que habla de las obligaciones en general, y algo que es muy importante, habla de las acciones y garantías que tienen en común, o sea, la acción y garantía que tienen en común los acreedores. Acuérdense que habíamos dicho que lo que tenía la naturaleza de la obligación era la exigencia, la posibilidad de la exigencia de cumplir por parte del acreedor, que era obligatorio y que tenía que cumplir el deudor su obligación, que en caso de que no cumpliera, se iba a forzar su cumplimiento a través de la justicia. Entonces, vamos a ver las acciones que va a tener el acreedor en caso que el deudor no pague y cuál va a ser la garantía que va a tener el acreedor para poder cobrar en caso que tenga que hacerlo en forma forzosa. Chicos, si cierran el micrófono. Chicos, cierran el micrófono. ¿Sí? Y lo abren solo el que pregunta y lo vuelve a cerrar. Bien. Entonces, vamos a ver cuál es la garantía común de los acreedores. Entonces decimos, si el caso que el deudor no pague, dijimos que tenía la posibilidad del acreedor de forzarlo al cumplimiento de la obligación. Entonces, vamos a ver que es garantía común de los acreedores, de todos los acreedores que tenga ese deudor, y de todos los acreedores con respecto a sus deudores, que los bienes presentes y futuros, que tenga un deudor, van a ser motivo de garantía para los acreedores. Es decir, tratar de cobrarse esa deuda sobre
el patrimonio que tenga. Tan es así que el acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor solo en la medida de la satisfacción de su crédito, ¿sí? Lo que venda el bien, solo para, si el bien determinado vale 1.000.000 de pesos y él tiene una deuda de 300.000, bueno, será los 300.000 y el resto tendrá que devolver. Acá hay una cosa que es muy importante que dice el artículo 743, que pueden ejecutar los bienes en una posición igualitaria. En principio, chicos, acuérdense que en derecho vamos a ver que siempre decimos en principio y hay excepciones. Y es que todos los acreedores pueden ejecutar bienes en posición igualitaria, decimos, salvo que exista una preferencia. Nosotros vamos a ver que tenemos acreedores que se llaman quirografarios y acreedores que se llaman preferenciales. Acreedores quirografarios son aquellos que no tienen ninguna preferencia especial, valga la redundancia de lo que les digo recién, como por ejemplo lo tienen los acreedores hipotecarios. Ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando alguien tiene una hipoteca, o sea, ha sacado un préstamo, pero con la garantía, para comprar una casa, con la garantía de esa casa. Y no paga la hipoteca, si no está pagando la deuda, el acreedor hipotecario, en el banco, puede ejecutarle con preferencia a cualquier otro que realmente quiera cobrar sobre ese bien. Eso se llama que tiene preferencia. Eso se llama que tiene preferencia. Entonces, también los acreedores prendarios. Los acreedores prendarios son aquellos que tienen un beneficio, una garantía especial sobre un bien mueble. La hipoteca sobre inmueble, ¿sí? Departamento, terreno, casa, y los prendarios son sobre muebles, por ejemplo, un auto, una máquina. Entonces, los quirografarios no tienen ninguna preferencia. Los quirografarios no tienen ninguna preferencia. Entonces, los que pueden ejecutar los bienes en condiciones de igualdad son realmente los que no tienen ninguna preferencia, como los que les digo yo que no tienen los quirografarios. Pero si aparece alguno con preferencia sobre el bien que quieran ejecutar, sobre la casa y hay un hipotecario, sobre el auto y hay un prendario, estos van a tener preferencia sobre ellos. A ver. Comparto ahí lo de apaguen el micrófono que están diciendo en el chat. Bien, el patrimonio. Entonces, los bienes presentes o futuros de una persona son su patrimonio. Es decir, presentes los bienes que tiene actualmente y los futuros son todos aquellos, por ejemplo, los que tendrían que entrar a su patrimonio porque le cobran los demás. Porque tendría que pagarle a los demás una deuda determinada. Entonces, todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones. Es la garantía que hay. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el tema de no demorarse a veces en el tema del cobro, porque podrían traspasar los bienes a nombre de otra persona. Y ahí, entonces, el acreedor no va a tener bienes sobre los cuales poder cobrarse, con el carácter forzoso que tiene hacerlo a través de la justicia. Entonces tenemos todos los bienes del deudor afectados al cumplimiento de sus obligaciones y que constituyen la garantía común de los acreedores, pero dice con excepción de aquellos bienes que el código, este Código Civil y Comercial o leyes especiales, van a declarar que son inembargables o inejecutables. Vamos a ver qué significa inembargables o inejecutables. Yo creo que algo les había dicho en la clase anterior. Cuando un acreedor, no percibe su pago, puede iniciar la acción judicial de cobro de pesos. Esa acción judicial de cobro de pesos le da la posibilidad de en un comienzo pedirle al juez que embargue los bienes de la persona de su deudor. ¿Para qué que embargue los bienes? Ese embargo de los bienes significa que el juez va a ordenar que se anote ese bien, supónganse que, como les decimos, es una casa, es un auto, o puede ser televisor o cualquier determinados elementos que tenga, que los embargue, queden anotados a disposición de ese juicio de cobro de pesos de ese acreedor, y que además de eso le explica específicamente el juez que el hecho de haberlos embargado no le permite que pueda ni venderlos,
el que está resfriado, apague el micrófono, por favor. El que, lo sentimos, y no todos. Entonces, decimos que le va a impedir que pueda venderlo, que pueda transferirlo, o sea, le impide, le paraliza cualquier disposición que pueda hacer del bien, y que además normalmente lo dejan como depositario, se lo dejan. Pero si lo llega a vender, es un delito, lo llega a vender o lo llega a dar en garantía para otra cosa, es un delito penal. Es un delito penal lisa y llanamente. Entonces, fíjense lo importante que es esto. Eso significaría el declararlo, el que el bien puede ser embargado. Y ejecutado significa que después de embargado pueda secuestrarlo al bien, ¿sí? O sea, lo vienen y se lo buscan, ya no queda como depositario, se lo buscan y lo llevan a la justicia, un oficial de justicia de tribunales, y lo llevan para rematarlo, para venderlo. ¿Vieron cuando ponen la bandera roja y lo rematan a ver al mejor postor con una base? Siempre con una base del precio. Eso significa entonces el embargo, el secuestro y la ejecución o remate. Bien, acá dice que la garantía de los acreedores es el patrimonio de su deudor, los bienes presentes y futuros, pero con la excepción de lo que establezca este código o otras leyes especiales que son inembargables o inejecutables. Entonces, vamos a ver que, ¿cuáles son estos? Este de los bienes fideicomitidos que les dice ahora es exclusivamente para cuando veamos el contrato de fideicomiso, ahí lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver cuáles son los bienes, dijimos, que quedan excluidos de la garantía común. ¿Se acuerdan que dijimos? Bueno, a ver cuáles bienes son los que el código o leyes especiales establecen como que no son posibles de ejecutar. Bien, mirando el chat. Quedan excluidos, esto es muy importante. ¿Cuáles quedan excluidos? No se puede embargar cualquier tipo de bienes del deudor, como decimos. ¿Cuáles son los que no se pueden embargar? Fíjense el primero, quedan excluidos de la garantía prevista en el artículo anterior las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge, de su conviviente o de sus hijos. O sea, no se podría embargar la ropa que tienen las personas, no se podría embargar las camas, no se podría embargar los muebles de uso indispensable como sería, no sé, una cocina, y hoy también se entiende, por ejemplo, una heladera, cosas que son de uso indispensable para una familia. Eso no son embargables. Cuando dice ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente y de sus hijos. Eso es absolutamente inembargable. Por más que venga el oficial de justicia y diga voy a embargar, en el caso de que no haya inmuebles o muebles, pide entrar a la casa con la orden judicial y va diciendo, bueno, a ver, ¿qué voy a embargar de esto? Un televisor no sería, por ejemplo, de uso indispensable. Un equipo de música, ¿sí? Juegos de living, por ejemplo. Sí, una mesa y sillas no serían embargables. Segundo, los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión u oficio del deudor. Acá lo que está buscando la ley es que, es decir, si una persona vive de su profesión y de su oficio y con eso tiene que pagarle al acreedor, si le saca los elementos con los cuales trabaja, y bueno, no va a poder pagarle ni a él ni a nadie, ni va a poder seguir subsistiendo. Supónganse que la persona fuera un metalúrgico y le saca los elementos con los cuales tiene que soldar, arreglar y hacer su profesión, y no podría pagarle más a nadie ni vivir. O una persona que es, no sé, una costurera que le saquen la máquina, o una empresa de costura que tenga este tipo de maquinarias. Un operador de bolsa que le saquen la computadora, o sea, puede ser que le saquen alguna computadora, pero no todas para que no pueda ejercer su profesión. Entonces, los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión u oficio del deudor tampoco son embargables. Excluidos de la garantía común. También todos los que son los sepulcros, o sea, las sepulturas, no son afectadas realmente para el tema del embargo y poder ser ejecutadas, salvo que sea que le hayan hecho construir, por ejemplo, un mausoleo, eso que construyen, o la sepultura, se la hayan hecho construir a una empresa o un albañil y después no se lo paguen, ¿sí?
Esos son los que están exceptuados, que reclame que se lo haya vendido, que lo hayan construido o reparado. Esos sí están exceptuados, pero para el resto no. También los bienes que estén afectados a cualquier religión, o sea, los bienes que estén afectados a las religiones reconocidas por nuestro país, no pueden ser afectados. Por ejemplo, una iglesia no podría ser de ninguna manera afectada para pagar una deuda. Los derechos de usufructo, uso y habitación, como las servidumbres, tampoco son posibles de que sean afectadas. Supónganse que el derecho de usufructo son derechos, por ejemplo, que los padres les otorgan una vivienda a sus hijos, se las transfieren ya como hacer un adelanto de herencia que se llama, pero se quedan, ellos se reservan el usufructo. O sea, que mientras ellos vivan, nadie va a poder sacarlos de la casa. Ese usufructo de ninguna manera puede ser embargado o secuestrado de ninguna manera, no puede ser quitado. Lo mismo el uso y habitación. Y las servidumbres, también los derechos de paso. Servidumbres prediales son, por ejemplo, que yo para pasar a mi finca tengo que pasar por la finca de otro porque no hay un camino. Esa servidumbre que es legal, no me la podrían vender ni podrían venderla, pero nunca afectarme que yo pueda usarla. Bien. Otra cosa que no puede ser afectada son las indemnizaciones que recibe una persona por daño moral. Supónganse que una persona recibe una indemnización por daño moral porque la afectación que se ha hecho, por ejemplo, el daño moral tremendo por la muerte de su hijo, de su esposo, o por el daño que se le puede haber causado específicamente a ella, un daño o que haya quedado con una lesión, además de lo físico, una lesión psicológica muy fuerte, o las derivadas por lesiones, cualquier lesión a su integridad psicofísica, porque ha tenido un daño específico en su salud, que tenga lesiones, esas indemnizaciones que se pagan por eso, por las lesiones, por las consecuencias de las lesiones, por ejemplo, no poder caminar más, no poder trabajar, incapacidades permanentes y demás, esas son bienes que son no afectables. ¿Por qué? Porque se supone que están reparando algo que no va a poder cubrirse de ninguna manera más. Una persona que no puede volver a caminar o que no puede tener más a su familiar, esas no pueden ser nunca embargadas o afectadas. La indemnización por alimentos, que corresponden también, tampoco pueden ser afectadas, y los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otra legislación o por otra norma del mismo código. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser? Bueno, pueden ser los bienes que son excluidos de la garantía de los acreedores específicamente. Por ejemplo, estamos diciendo ahí que el leasing, que está previsto en el artículo 744, un contrato que vamos a ver también nosotros específicamente, el leasing es cuando es un alquiler de una cosa con opción a compra. Es decir, yo quiero, ustedes quieren comprar para la empresa suya una maquinaria que es muy importante porque les va a ahorrar un montón de puestos de trabajo o de costos, o que va a producir mucho más rápido, y no pueden comprarla, ya lo vamos a ver, no lo pueden comprar por el costo que tiene, y hay un contrato que les permite alquilarla con opción de poder comprarla después. ¿Qué característica tiene esto? Que el acreedor, que se la está alquilando hasta que ejerza o no la opción a compra, es el propietario. Entonces, de ninguna manera va a poder embargarle o ejecutarle eso porque es propio, es del acreedor, sigue siendo del acreedor, o sea, no es del deudor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el acreedor? Bueno, le tendrá que hacer un cobro de peso por otro lado, pero ¿qué hace con el bien del leasing? Como él es propietario, ¿sí?, que le dio la maquinaria esa a la empresa, va y se la retira, como cuando uno hace un desalojo de una casa que es el dueño, la está alquilando, y no le pagan y la desaloja, se la quita. El bien se lo va a recuperar, además de cobrarle el resto de el uso que pueda quedar por otra parte. Entonces, bien excluido la garantía de acreedores, el leasing. ¿Por qué? Porque el acreedor sigue siendo el propietario, hasta que el otro no ejerza la opción a compra. Hay otros bienes que se llaman de ejecutabilidad limitada. Esos bienes de ejecutabilidad limitada son, por ejemplo, el previsto por este artículo, que habla de bienes que son del deudor en particular, que esté afectado a el bien ese que tiene el deudor, que en principio sería garantía de los acreedores,
está afectado a un servicio público esencial. Supónganse que estamos hablando de una empresa como Iselin, de Transportes Iselin, que los bienes son de la empresa Iselin, pero que está afectado a un servicio público, que es el de transporte. Entonces, vamos a ir, dice, ver diapositiva 16. Vamos a ver la diapositiva 16. La diapositiva 16 nos va a decir, con respecto a estos, bienes afectados directamente a un servicio público, que si se trata de particulares afectados directamente a la prestación de un servicio público, claramente, como les digo, la empresa Iselin con el transporte público, el poder se paraliza el poder de agresión de los acreedores, se paraliza el poder de agresión de acreedores, significa ir, embargarlos, secuestrarlos y rematarlos. Se paraliza ese poder de agresión de los acreedores porque no puede perjudicar la prestación del servicio. No la puede perjudicar. Entonces, dice acá, ojo, no son inembargables, o sea, los puede embargar, pero lo que no va a poder es ejecutarlo. ¿Qué quiere decir? Que los va a poder embargar y le va a impedir a la empresa Iselin que los venda, que los transfiera o los ponga a garantizar otra cosa. Eso se lo va a impedir a la empresa Iselin. Pero no se lo va a poder sacar para rematarlo, mientras esté prestando el servicio. Entonces, es embargable para que la empresa Iselin no se lo pueda sacar a su propiedad, pero no lo va a poder ejecutar. ¿Por qué? Si son de particulares pasa esto. Entonces vamos a ver que el artículo 14, cuando yo no aclaro de qué es del Código Civil y Comercial, dice que la ley no ampara el ejercicio de derechos individuales que puedan afectar a derechos que son de incidencia colectiva, o sea, como es el transporte, que es para el uso de varios. Bueno, acá en la filmina anterior, tienes razón, que me está pidiendo Pilar, que si puedo volver a la filmina anterior, que no están las nuestras. Es verdad, porque lo que he hecho yo es completarla la filmina. Lo que puedo hacer es después darles, agregar esta filmina de nuevo, diapositiva de nuevo, el PowerPoint de nuevo a Econet. Pero lo que he hecho es completarlas en algunos casos. Pero no hay problema que se las subo de nuevo. He modificado, he agregado más que nada, por ejemplo, artículos que estaban mencionados para que les sea más fácil, les he dicho qué buscar. Entonces, vamos a hacer eso. La voy a subir, sí. Bien, entonces, esto para tratar de hacérselo más fácil. Entonces, ¿por qué? Porque la Constitución nuestra nos dice, la Constitución Nacional, que es la jerarquía máxima de nuestra ley, nos garantiza el derecho de propiedad, pero dice que el derecho de propiedad tiene que estar conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio y que no son derechos absolutos. En este caso, si nos perjudica a varios, porque están afectados, por ejemplo, el derecho de transporte público, no lo va a poder ejecutar hasta que esto no sea reemplazado, sin embargarlo. Bien. Ahora vamos a volver a la diapositiva anterior. Y dice, entonces, bienes de ejecutabilidad limitada. Que ustedes lo tienen, nada más que yo lo he ampliado y lo he puesto diferente y he agregado esto, que son. Los bienes de ejecutabilidad limitada son, ya lo dijimos, el bien de particular afectado a un servicio. El que sigue, el 244, dice, afectación de un inmueble destinado a vivienda en el registro de la propiedad inmueble. Esto también dice, ver dispositiva 16 a 22, creo que es porque acá nos corta las grabaciones nuestras. 16 a 22 para que vean ustedes que toda de esa diapositiva ahí está explicando este artículo, que esto es algo que yo pregunto en los exámenes también mucho porque me interesa. ¿Ustedes habían escuchado alguna vez el bien de familia? ¿Habían escuchado? El bien de familia era una protección, ahí habían escuchado el tema del bien de familia, significa una protección que existía en el código anterior de la reforma del 2015, que protegía el bien de familia, el inmueble destinado a la vivienda familiar, con la condición de que fuera, con distintas condiciones, pero una de ellas decía que tenía que vivir una familia ahí, ¿sí? Ahora, este sistema, después de la reforma del 2015, se cambió, no se llama más bien de familia. Cuando a ustedes les suene, le diga a alguien bien de familia, no, ahora se llama Sistema de Protección de la Vivienda Familiar y Personal. Fíjense lo que dice, antes era bien de familia. Dice Sistema de Protección de la Vivienda Familiar y Personal. ¿Qué nos está diciendo esto? Que ya no protege solo la vivienda
siempre y cuando existe una familia, sino puede ser que exista una persona sola, o sea, una persona soltera, separada, viuda, divorciada, pero que vive en esa casa como vivienda, no que la usa como lugar de trabajo, sino que vive y habita en él en forma permanente. Entonces, acá lo que la ley cambia es que dice inmueble afectado vivienda, no familiar. Y dice, la afectación, esto es lo importante, la afectación, dice, puede afectarse al régimen previsto en al inmueble destinado a vivienda, en la totalidad del bien o por una parte. Supónganse que fuera un terreno muy grande y que el terreno que es donde tiene una vivienda y después hay resto de terrenos o otras viviendas, puede afectar una parte, el lugar donde vive. Todo lo demás no, por eso puede ser parcial. Y si tiene esta persona 2 o más bienes, 2 o más inmuebles, solo puede afectar uno. O la parte de uno grande, o afectar si tiene distintos bienes, solo puede afectar uno. Si se puede achicar la ventana donde aparecen los participantes, no la sé achicar, chicos. No la sé achicar. No la sé achicar. Lo intenté la vez pasada y no pude. Pero se los voy contando yo más o menos. Por eso es bueno que a veces la tengan a mano, ¿sí? Siempre que la tengan a mano. Yo la tengo acá en la mano por cualquier cosa que no recuerde qué es lo que está diciendo. No sé cómo minimizarla. A ver si me contestan cómo la minimizaría yo. ¿Ustedes pueden minimizarla y cómo la minimizaría yo? No, profe, la pueden minimizar cada uno desde su computadora, no hace falta que usted la minimice. Buenísimo, entonces. Bueno, genial entonces. Lo que pasa es que esta filmina es larga hacia el costado, una panorámica, y por eso nos está pasando en esto. Bien, entonces, la afectación, entonces dijimos, la totalidad o la parte, tiene que inscribirse, la afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble. Acá el papel de los registros en el tema del derecho son fundamentales. El registro de la propiedad inmueble nosotros lo tenemos al lado de Musimundo, por la Bernardo Irigoyen, al lado, ese es el registro de la propiedad raíz, y donde se inscriben, por ejemplo, los embargos de los inmuebles, donde se inscribe la afectación del sistema de protección de la vivienda familiar y personal, y está prevista de acuerdo a nuestra legislación provincial. No puede afectarse más de un inmueble, lo que dice ahí, y si alguien resulta ser propietario único de 2 o más inmuebles, que es lo que les dije yo, debe optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter. Y si no lo hace, si no elige uno, lo va a hacer directamente el registro tomando al primero que se afectó. O sea, primero fue un acreedor y lo afectó. Primero afectó un acreedor, perdón. El propietario, el titular del bien, fue y afectó a ese y después afectó otro bien. El segundo no va a tener ningún valor. Es el primero que afectó. Si es que no elige él precisamente. Seguimos con el sistema de protección de la vivienda. Les dije que hasta creo que... Entonces, una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el caso de la afectación para el que vive, para una persona que tiene su casa nada más? Y el sistema, el que tiene su casa, va al registro de la propiedad, que ahora lo vamos a ver acá también a continuación, va al registro de la propiedad, ya vamos a ver quiénes y cómo, y además es totalmente gratuito hacerlo. No necesita hacerlo con escribano, no, va al registro y es totalmente gratuito porque lo que quiere la ley es proteger la vivienda de las personas, o sea que por deudas no se pierda la casa, es decir, que quede toda la familia en la calle por deudas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta protección? Es que a partir de que se afecte en el registro de la propiedad, a partir de que se anote, las deudas posteriores a esa anotación no se van a poder embargar ni van a poder ejecutarle la vivienda. Nos están avisando que nos quedan 10 minutos. No se van a poder afectar a la vivienda. Pero las deudas anteriores al que yo lo haya anotado en el registro, sí. O sea, el tema, acuérdense que acá el tema es la seguridad jurídica. Entonces,
Si hablamos de esto, significa que toda la deuda, si yo lo que quiero es ponerlo como bien de familia para evitar que una deuda que ya tengo me venga a ejecutar mi casa y quede toda la familia en la calle, o yo, que vivo solo, supóngase una persona que vive sola, en ese caso no va a entrar, pues eso sería en fraude de los acreedores. Pero sí, a partir de que una persona lo inscriba, decir, yo quiero tener la garantía de tener mi casa tranquila y por cualquier situación, de cualquier tipo, no ingrese esta en un juicio. Entonces, a partir de ahí, sí va a suceder. Recuerden, salvo las excepciones que habíamos visto. Sí. Claro, empieza a trabajar después de registrarla en la propiedad del inmueble. Agustín. Sí. Que, Sí, es a partir de que lo registrás, porque si no sería muy fácil eludir la acción de la justicia. ¿Sí? Sería un fraude eso, es decir, yo tengo una deuda y después anoto la vivienda para que no me pueda ejecutar. Entonces, solamente entra a correr, por eso digo, si yo quiero tener seguridad con mi casa, lo hago, yo siempre los aconsejo, y tengo seguridad porque no sé qué puede pasar con cualquier situación, hasta, qué sé yo, un accidente de tránsito. Pero... claro, ¿Mm? sí, que se entiende. Claro, entonces siempre después. Pero hay que pensar, las cosas hay que pensarlas en el derecho antes. Yo tengo que saber que tengo esa posibilidad. Entonces, decimos, no es protector únicamente de la familia, acá les he hecho como un resumen, sino de la vivienda de la persona, aún la soltera, como dijimos. ¿Se parece al régimen derogado del bien de familia? Como les decía yo recién. No, no se parece, es distinto. ¿Qué pasa si son inmuebles urbanos o rurales? La verdad es que para el sistema de protección de esta ley no le importa si es urbano o es rural. Lo que le interesa es que esté afectado a vivienda. Y si es rural, lo único que le pone es un límite. ¿Por qué? Pues yo podría tener una estancia, estaría buenísimo, pero no. Una estancia una estancia inmensa y con casas y terreno amplísimo, y la pongo como bien de familia. Entonces le dice, no, en el caso de que sea rural, solamente lo que es la unidad económica mínima que establecen las leyes. Normalmente las leyes del lugar. Entonces todo lo demás va a quedar libre. Está protegiendo que no se queden sin casa, no que mantenga toda una semejante propiedad. Entonces, acá la que sigue, lo que está hablando de su inmueble rural, es que lo que le pide es que no exceda la unidad económica de acuerdo a lo que establezcan las reglamentaciones locales. Acá tendríamos que ver las ordenanzas municipales nuestras, la municipalidad, cuál es la unidad económica en nuestro caso. Entonces, esto es lo que se afecta nada más que la unidad económica. Bueno, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién tiene legitimación para hacerlo, esta afectación? Afectación se llama. La afectación la puede hacer el titular de la propiedad, el titular del inmueble, en principio, si hay un solo titular. Si estuviera en condominio, voy a ir acomodando las hojas, si estuviera en condominio, la pueden solicitar, no es que la pueden, la deben. Fíjense que en la ley, esto tienen que tener muy en cuenta el verbo que se usa. Si yo digo pueden o si digo deben. Pueden es que pueden que lo hagan si quieren y si no quieren, no lo hagan. Es una opción. Pero si yo digo deben, ¿sí? Es obligatorio. Entonces dice, en el caso que estuviera en condominio, es decir, supónganse que tuvieron una, no sé, tienen una empresa ustedes y con los socios deciden invertir plata y poner un bien a nombre de los tres socios. Comprar un inmueble a nombre de los tres socios para invertir. Entonces, por ejemplo, entonces, después dice, deben solicitarla, bueno, no sería el caso el que estoy explicando porque no sería para viviendas, para una inversión. Supónganse que el condominio sería 3 hijos que heredan la sucesión del padre. Entonces, 3 hijos que heredan la sucesión del padre y en el cual lo usan como vivienda, al menos alguno de ellos. Entonces, deben solicitarla para que sea afectada vivienda todos los condóminos, todos, no la mayoría, todos los condóminos. O sea, los 3 hermanos deberían pedir que se afecte para que pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque a alguno podría no interesarle, entonces no lo puede obligar a los demás, salvo que los 3 acuerden hacerlo. Entonces, el titular, si es uno solo, por supuesto. Si son condóminos,
tienen que ser todos. Y también la tercera forma prevista es que sea por actos de última voluntad. O sea, por ejemplo, por una disposición, un testamento de una persona que lo deja hecho antes de fallecer, por ejemplo, un padre o un abuelo, y que dice que en el caso que él fallezca se inscriba el bien como bien de familia, afectado como vivienda, perdón, afectado como vivienda. Entonces, en ese caso, el juez de la sucesión debe ordenarle la inscripción a pedido de cualquiera de los herederos, de los que son los herederos beneficiados, porque ahí va a decir en la afectación para quién está dispuesto como bien de familia. Lo puede hacer a pedido de cualquiera de los beneficiarios o a pedido del Ministerio Público que interviene en la sucesión siempre. Y también hay una posibilidad, los beneficiados, a pedido de cualquiera de los beneficiarios. A pedido, supóngase que fuera el cónyuge que supérstite, quiere decir el cónyuge que sobrevive al que falleció, también al nombre de sus hijos, podría ser cualquiera de los dos, el Ministerio Público que interviene para ver la sucesión que sea legítima, y también puede ser que el mismo juez de oficio disponga el tema de que se afecte como el sistema de protección de vivienda. ¿Cuándo? Cuando hay incapaces. Esto lo hace este nuevo código. Antes no estaba previsto en el régimen del bien de familia. El nuevo código protege mucho a los incapaces o a las personas que tienen una capacidad restringida. Supónganse que alguno de los hijos tiene una capacidad disminuida, es una persona con síndrome, algún síndrome de incapacidad de algún tipo, o física o intelectual. Entonces, el código habla mucho y en muchísimos lugares de la protección de estos incapaces. En el caso que exista, el juez mismo puede ordenar la afectación mientras viva esa persona, para no dejarlo, es decir, los hermanos por ahí lo venden el bien y queda en la calle, porque nadie se hace cargo. Entonces, si hay beneficiarios incapaces o de capacidad restringida, fíjense, incapaces totalmente o de capacidad restringida, lo puede hacer de oficio. Este de oficio significa que el juez mismo lo ordena, sin que nadie se lo pida. Eso significa el de oficio. La afectación también puede ser decidida por el juez, como les decimos, también, no solo cuando hay incapaces o de capacidad restringida, sino también lo puede decidir, acá decíamos, en una sucesión. Esto que estamos hablando acá, actos de última voluntad, en una sucesión. Pero lo decide también, puede decidirlo el juez en este caso. Pero también lo puede decidir el juez en un caso de divorcio o en un caso de... Hay dos cosas a tener en cuenta en también la reforma del código, que ustedes deben haber escuchado. Que siga siendo el matrimonio como lo conocíamos anteriormente, la figura del matrimonio que está en el código, o también de la unión convivencial. La unión convivencial es cuando dos personas viven de forma pública y notoria, ¿sí? Juntos, como pareja, sin ser parientes, y que además lo inscriben en el registro civil como unión convivencial, no como matrimonio, sino que se inscribe en el registro civil, que antes no se podía, ahora sí como unión convivencial. Esto le da derechos, por ejemplo, de obra social, y le da derechos también sobre la vivienda, porque la vivienda, el sistema de protección familiar, dice al cónyuge o al conviviente, ¿sí? Y a los hijos, por supuesto. Entonces, dice que, por un lado, el juez puede decretar los oficios e incapaces o con capacidad restringida en la sucesión. También lo puede decretar en el juicio de divorcio. O sea, hay un matrimonio en el juicio de divorcio y hay beneficiarios incapaces o capacidad restringida. Y también, si hay una unión convivencial, en el caso que se resuelven las cuestiones relativas a la conclusión de la unión convivencial, que no es lo mismo al divorcio, pero sí está previsto en la ley cómo se disuelve una unión convivencial, en el cual pueden haber aportado ambos para la casa y demás, y en la unión convivencial hay beneficiarios también, supónganse hijos, con incapacidad o capacidad restringida. En cualquiera de estos tres casos, sucesión, divorcio Profe, se va a cortar la reunión. bien, nos volvemos